En Japón, las políticas sobre citas en escuelas pueden variar ampliamente según la institución. En general, muchas escuelas secundarias o preparatorias desalientan o tienen reglas informales contra las citas entre estudiantes. Esto suele deberse a creencias culturales que priorizan lo académico y desalientan la distracción durante los años de formación. Sin embargo, estas reglas no se aplican estrictamente y los estudiantes suelen tener citas afuera de la escuela o entablar relaciones informales. Las escuelas secundarias, en particular las que son más libres o tienen un ambiente relajado, pueden tener menos restricciones. Por otro lado, las escuelas privadas tienen reglas aún más restrictivas que las escuelas públicas. Las reglas más estrictas que se han escuchado fueron las de las escuelas privadas para niñas. A las niñas de esas escuelas ni siquiera se les permite estar en ciertas áreas de la ciudad o entrar en lugares como cafeterías o cafés. Incluso en su tiempo libre, los maestros patrullan la ciudad para verificar. Hace 10 años, pasé por una experiencia muy incómoda en Japón. Yo solía salir en las noches por bebidas a una máquina expendedora en particular. Esta máquina estaba a tan solo unos pasos de la puerta de mi share house entre la calle y nuestro patio. Una noche, como todo el tiempo, salí sin hacer ruido para no despertar a mis compañeros de casa. Abrí y cerré la puerta con mucho cuidado y caminé en pantuflas hacia la máquina. Como me iba aproximando, me di cuenta de que alguien estaba susurrando detrás de la máquina. Me saqué de onda y me detuve pensando que podría ser algo de sobrenatural. Y esto es porque jamás pasó por mi mente otra posibilidad en ese momento. Al poner atención pude escuchar solo una voz que respiraba muy agitadamente, pero en volumen bajo. Pensé por unos segundos en retirarme, pero en verdad quería mi bebida y la curiosidad por saber quién estaba detrás me venció. Hice la transacción lo más rápido posible, moneda de 500 apachurré el botón y ruidosamente cae la bebida. Asustada sale una chica colegiala de preparatoria acomodándose los calzones bajo su falda escolar. 3 a 5 segundos después, sale un estudiante igual de preparatoria, aún en uniforme detrás de ella. Y esa noche concluí que los chicos habían estado estudiando muy duro para un examen de anatomía. La mayoría de personas piensan que la vida real cotidiana en Japón es como el anime, pero no siempre es así. En el caso de los noviazgos escolares, apenas hasta hace poco es que las cosas se están volviendo más mainstream. Las escuelas están gobernadas por mentes tradicionales y anticuadas. Las nuevas generaciones ya no están para seguir reglas sin sentido. Por ejemplo, un profesor se enteró de una relación escolar, algo que la pareja admitió tras ser interrogada. El manual del alumno de la escuela Horikoshi prohíbe expresamente a los alumnos tener citas, por lo que el director de la escuela aconsejó a la chica, y presumiblemente también al chico, que se retiraran voluntariamente de la escuela. Que la máxima autoridad de la escuela aconseje a un estudiante que abandone voluntariamente los estudios suena muy parecido a extorsión, y el estigma aún más negativo que eso conlleva. Así que la chica abandonó los estudios, aunque en ese momento solo le faltaban pocos meses para graduarse. En el momento del incidente, ella habría tenido 17 o 18 años, y afirma que sufrió una importante angustia psicológica como resultado por las acciones de la escuela. Varios años después, como compensación, solicitó 3.7 millones de yenes en daños y prejuicios a Horikoshi Gakuen, la entidad administradora de la escuela secundaria Horikoshi. El tribunal dictaminó que la escuela secundaria privada de esta ciudad violó la ley cuando aconsejó a la estudiante que abandonara sus estudios y ordenó al operador de la escuela pagar a la mujer alrededor de 970,000 yenes en compensación. Este caso ha revolucionado la forma de pensar de muchos estudiantes en la actualidad. Desde el 2022 que este caso salió a la luz, muchos estudiantes, en especial los calenturientos, inevitablemente están viendo el noviazgo escolar de otra forma. Antes le tenían miedo y ahora puedes ver a estudiantes hasta manoseándose en lugares públicos. Y justa la razón por la que recordé esto y decidí tocar este tema es porque recientemente hay una parejita de estudiantes haciendo lo mismo. Hace unos meses instalaron un locker de Amazon en un pasillo que lleva hacia el elevador de mi estación. Junto a los lockers hay una máquina de refrescos que casi nadie usa porque justo afuera hay como 3 convinis y un supermercado. Bueno, pues entre la máquina expendedora y los lockers quedó un hueco bastante escondido.
Justo ahí, sin falta y por lo menos 2 veces por semana, me está tocando ver a esta parejita de estudiantes dándose mucho amor a la antigüita. Aunque esto suene como una historia de liberación a los derechos del estudiante, en realidad este cambio solo trae más miedo a los que saben. Me refiero que los que sabemos tenemos en cuenta la falta de educación sexual en escuelas japonesas, que como consecuencia existe una tendencia cultural de forzar las relaciones sexuales, una práctica cultural de tener múltiples parejas, un estigma asociado con usar protección, un alto índice de ETS entre estudiantes y embarazos escolares. Una encuesta reciente dejaba en vergüenza el conocimiento sexual de los jóvenes japoneses. Un gran porcentaje de estudiantes respondieron que técnicamente no sabían para qué o cómo servían los condones en su totalidad. No sabían bien sobre las consecuencias después de infectarse con un ETS, no sabían sobre el riesgo de un posible embarazo y cosas así de básicas. De hecho, lo más tenebroso de la encuesta fue cuando el 41% de chicas, sin saber, revelaron ser presionadas por sus parejas a tener relaciones sin protección. Por ejemplo, el novio las había manipulado para no usar protección o para hacerse la cochinada cuando ellas en verdad no podían o no querían. Pero por cultura, machismo y miedo a quedarse sin novio, se dejaron. Para que entiendas, las chicas estudiantes contestaron que en una relación japonesa ellas no tienen nada de control. Y esto hace sentido porque en este país durante la juventud las cosas son muy diferentes. Por lo común, las chicas rebeldes frustradas son las que al querer validar su popularidad se ofrecen al japonés más valeverga de la clase. Esto genera que en una escuela las chicas rebeldes y los chicos vagos formen la estadística sexual. Es muy importante separar al japonés ordinario del japonés vago. Son bastantes más los estudiantes que al llegar a una universidad ni siquiera aún han recibido su primer beso. Obviamente, no saben mucho sobre educación sexual, pero tampoco están interesados en arriesgarse. Entonces, te preguntarás cuál es el problema aquí. El problema es que los pocos que están haciendo la cochinada lo están haciendo mal y sin medidas adecuadas. De por sí en el 2005 hubo un estudio mostrando que la cantidad de enfermedades de ETS en escuelas secundarias estaba por encima de la de países en vías de desarrollo. También la cantidad de abortos y de embarazos escolares era muy alta para un país como Japón. A pesar de la prohibición de noviazgos escolares, estos casos seguían aumentando, dejando muy mal a Japón comparado a otros países de primer mundo. De hecho, no fue hasta que llegó la pandemia que estos números bajaron en las escuelas. Y claro, esto se debe a obvias razones de cuarentenas. Ya estamos en épocas post-pandemia y los estudiantes muestran una variedad de cambios. Por ejemplo, se dice que las nuevas generaciones son más conscientes antes del contacto físico. Esto ha ayudado a reducir el acto sexual en las escuelas. También está la alta influencia de otros países a través de redes sociales y plataformas de entretenimiento. O sea que al ver series americanas, los japoneses están aprendiendo un poco de ética, valores y costumbres gringas. Pero en general, por más que el cambio sea positivo, este sigue siendo muy poco y lento como para cambiar los hábitos de aquellos que son irresponsables por naturaleza. Ahora todo hace sentido. La baja educación sexual en escuelas públicas es directamente responsable por la alta participación de mujeres en el sector de servicios sexuales. Muchos casos de sífilis están relacionados con la industria del sexo, donde algunos establecimientos y trabajadores ofrecen servicios sin condón. Una trabajadora de unos 20 años le dijo a NHK que dio positivo a una prueba de sífilis durante una prueba de ETS de rutina en el 2022. Estaba segura de que se contagió de un cliente. Antes de entrar a trabajar, ella misma dijo que entendía el riesgo, pero de igual forma sintió que si en todo caso algo llegara a ocurrir, no sería tan grave. Pero cuando por fin le sucedió, fue la experiencia más devastadora de su vida. Perdió su trabajo y afectó a muchas otras personas. La mujer dice que la caída de los negocios y la economía significa que las trabajadoras sexuales se ven presionadas a realizar prácticas inseguras. El número de clientes comenzó a cambiar dependiendo de lo que estuvieran dispuestas a hacer por un precio razonable. La mujer no pudo trabajar después de contraer sífilis. Le dijeron que no se lo dijera a sus clientes, pero de todos modos se puso en contacto con algunos de ellos y 2 confirmaron que también habían dado positivo.
El doctor Furubayashi Keiichi, experto en enfermedades de transmisión sexual, dice que está seguro que los propagadores de estas enfermedades están localizados por sus doctores, pero por leyes de privacidad, estos no pueden ser detenidos o controlados. Si Japón quiere minimizar su alto índice de ETS, necesita cambiar sus leyes. Otro especialista, el doctor Onoe Yasuhiko, está seguro que las aplicaciones de citas están causando que este problema sea más grave. Desde que estas llegaron a Japón, la sífilis se ha propagado de zonas de prostitución a otras comunidades, incluyendo las escuelas. Kawana Kei, catedrático jefe de la Facultad de Medicina de la Universidad Nihon, es un experto de sífilis y otras ETS. Él señala métodos de educación y prevención para detener la propagación. Él se refiere desde temprana edad en las escuelas. Y por último, yo opino que si en verdad quieren que el ETS disminuya, deberían de prohibir los servicios sexuales. Pero todos sabemos que esto trae muchas ganancias y contribuye bastante a los impuestos. Por esta razón, hasta la fecha, la única forma realística de combatir esto es simple. Solo no te revuelques con cualquier japonesa y ya. Un creador de contenido llamado Very Scam Likely se dio la tarea de hacer un tour de delicioso. La idea era ser el único en Instagram mostrando sus experiencias sexuales con japonesas y después seguir hacia otros países asiáticos. Desafortunadamente, en la segunda noche después de acostarse con una japonesa, las cosas cambiaron. La japonesa Gallin Hunter con la que se acostó le pegó clamidia y gonorrea. Pero la cereza en el pastel es que ella quedó embarazada. El tipo terminó documentando todo su altercado con la japonesa embarazada y su colección de ETS en Japón. En conclusión, por más que el tema de las cariñosas en Japón sea atractivo para muchos, hay que crear conciencia de los riesgos. La razón por la que Japón no es un país seguro es por su sistema educativo. Es muy posible que la cariñosa, tu amiga o tu novia, haya tenido una gran cantidad de encuentros sexuales sin protección antes de conocerte. Así que di no, aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Y escríbanme feliz Navidad en los comentarios. Nos vemos.